Las jornadas del Plan Nacional de Tecnificación Deportiva, organizadas por la Federación Española de Atletismo, ponen en la mano de todas las autonomías, ponen en la mano pues, un técnico cualificadamente, perfectamente preparado y que es capaz de desarrollar pues, todos los argumentos técnicos que de alguna forma se necesitan para la construcción de la base del atletismo. Entonces, bueno, pues este año hay una serie de planes, de alguna forma, y nosotros hemos elegido pues, a Ramón Cid este año pues, como responsable de saltos, que viene avalado pues, por su trayectoria innegable, evidentemente. El tema de tener un técnico de la altura de Ramón es un placer. De alguna forma el acercamiento que él hace siempre con la forma que tiene de comunicarse tan sencilla, técnicamente es importantísima porque de alguna manera no habla en un idioma distinto al lenguaje habitual de todos los técnicos que de alguna manera pues, no son de este, diríamos, nivel, ¿no? Entonces nos lo ponen muy fácil porque de alguna manera nos plasma las experiencias técnicamente complejas y nos las hace muy, muy interesantes y muy asequibles. Bueno, esta mañana a nivel teórico, que luego hemos plasmado en la práctica, hemos incidido mucho en la técnica de carrera, que es un factor, técnica de carrera y en el talonamiento de los saltos, que es un factor determinante de cara al rendimiento, ¿no? Tanto en longitud como en triple. Y bueno, hemos hecho esta parte teórica un poco extensa y luego hemos hecho con los atletas la parte práctica, pues diagnosticando la ejecución y luego viendo posibles correcciones, ¿no? En el salto de longitud de un atleta hay una parte que lógicamente se nace. Un saltador de longitud tiene mucha correlación, la longitud del salto, con la velocidad. La velocidad tiene también una predisposición genética en función de la cantidad de fibras rápidas que se tengan en el momento de nacer, y otra serie de características de fuerza, tipos de fibras. Pero luego hay una parte coordinativa, instintiva, que se tiene también, es consustancial, de forma natural. Hay quien la tiene y quien no la tiene. En ese sentido, el salto de longitud es muy fácil para que tiene hemos visto en la práctica niños de 3 años o Yago Lamela con 8 años saltando perfectamente bien, y hay gente que no tiene esa capacidad de los últimos pasos de colocarse para saltar, y es muy difícil ese aprendizaje. Es decir, esa fase del salto de longitud es muy fácil para el que lo tiene natural y muy difícil para aprender. Así como hay otras especialidades que son más sensibles al aprendizaje, el salto de longitud en esa fase es muy compleja si alguien no tiene ese instinto natural. El salto de longitud es una prueba que bastante estándar o bastante parecida a cómo se saltaba hace 50 años a cómo se salta ahora. Es decir, en esencia es muy parecido. De hecho, es una especialidad de récord eternos. Es decir, a lo mejor en los últimos 60 años solo ha habido 3 récords mundiales en chicos, ¿no? Y en chicas pues parecido. Es una prueba que al ser tan natural se reproduce de forma muy similar a lo largo del tiempo y a lo largo de los años. Es decir, tú ahora ves un salto de Jesse Owens o de Tero Vanessian, quizá incluso Igor Tero Vanessian saltaría mejor que muchos de los saltadores actuales, ¿no? Y no es una prueba en la que se haya visto una evolución exagerada de la técnica, es prácticamente estable, ¿no? Palabra en cuanto a las nuevas tecnologías o la visión del atletismo tradicional, la palabra es equilibrio. Es decir, yo creo que no hay que negarse a las nuevas tecnologías, es un factor que ayuda, pero tampoco las nuevas tecnologías tienen que matar la intuición. El ojo del entrenador para mí sigue siendo importantísimo. Hay muchos matices que no nos dicen los aparatos, hay unas sensaciones de ritmo, de facilidad, que es muy difícil de evaluar y medir, solamente se ven. Entonces yo creo que el equilibrio entre las nuevas tecnologías, pero
el ojo del entrenador sigue siendo primordial, de la entrenadora, y es el equilibrio entre ambas cosas, ¿no? Las nuevas tecnologías sin matar al ojo tradicional del entrenador. Y el cronómetro y la cinta, decía una vez, siguen siendo unas grandes herramientas para el entrenador. El cronómetro y la cinta son unas grandes tecnologías también y que tienen mucho vigor y mucha vigencia. Yo pienso que tenemos cierta tendencia a complicarnos. Tenemos infinidad de información variopinta, es un bombardeo que no nos cabe muchas veces en el entrenamiento. El trabajo del entrenador es seleccionar lo importante, que no tiene por qué ser mucho, pero sí importante. Y lo simple no tiene por ser simple, ser malo. Entonces yo reivindico la simplicidad bien elegida, es decir, hacer pocas cosas o no estar obligados a hacer demasiadas, pero que sean rentables, saber elegir con un diagnóstico previo, ¿no? Cuando observas a un atleta, a un saltador, alejarse un poco de una visión mecanicista, es decir, no observar solo la parte mecánica de cómo van las palancas, por encima de todo hay una parte emocional, hay una persona que siente y que incluso sus parámetros condicionales pueden modificar según sus estados de ánimos. Un mal lenguaje corporal normalmente implica un mal afrontamiento de la competición, ¿no? Y esa variable es bueno observar también, pues, para educarla o para interpretar lo que te está diciendo el atleta sin hablar, ¿no? Hay una parte que es muy física, ¿no? De correr rápido, de correr bien, y luego está la variable emocional. Entonces, normalmente el miedo cuando hay una competición suele ser una mochila que se pone el deportista y liberarse, quitarse esa mochila, acabar con los miedos y expresarse con todo tu potencial, eso es algo entrenable, es muy matizable, es muy sutil, pero es determinante. Es muy bueno acercar el atletismo, Federación Española, a todas las autonomías. La Federación no tiene territorio propio, la Federación Española. La Federación es la suma de territorios. Entonces, lógicamente, es muy bueno conocer in situ la realidad, los entrenadores, los atletas que hay, las instalaciones, lo que se cuece, y para eso hay que ir, ¿no? Y yo creo que es una labor fundamental de la Federación Española, no estar ahí a esperar a que venga, sino acercarnos nosotros a la gente de las autonomías, ¿no? La valoración de la jornada, pues como siempre en estos casos, es maravillosa. Tenemos gente, entrenadores entusiastas, chicos, chicas, críos maravillosos, somos un gran deporte y estas jornadas, pues yo creo que son muy positivas, ¿no? El objetivo, evidentemente, es la construcción de la base del atletismo, que son las edades críticas a partir de los 14 y 15 años hasta los 18, 19. Entonces, pues de alguna forma, pues son estas etapas difíciles en que de alguna forma pues se manifiesta una huella importante técnica y el refuerzo que se hace en función a formar a los entrenadores. Es decir, de alguna forma lo que se ha hecho siempre ha sido llevarse a todos los entrenadores para formar y a los atletas, y ahora lo que se está haciendo es acercar el atletismo a ellos. Entonces, de aquí que se puede magnificar de alguna forma toda la presencia de una manera más importante. La huella es mucho más importante. El atletismo español tiene un buen presente, un presente por encima normalmente de la inversión que se hace en nuestro deporte. Somos capaces de enfrentarnos a países que son potencias en presupuesto y en población, ¿no? Hemos estado, pues, referentes cercanos, pues, por encima o muy cerquita, incluso en la Copa Europa. Los jóvenes han hecho un papel estupendo, pero todo esto hay que recogerlo. Hay cosas que se hacemos bien y otras muchas que están por hacer. No podemos morir de éxito. Los resultados de nuestros sub-20, sub-23 han sido también muy buenos esta temporada,
pero todo esto hay que hacerlo crecer y luego afianzar lo que están arriba. Yo creo que tenemos, como deporte, hemos ido adaptándonos a los nuevos tiempos y en cuanto a deportistas tenemos buena gente, tenemos sobre todo un nivel alto, pero también es verdad que tenemos pocas posibilidades de podium en los grandes eventos, ¿no? Pero esa es nuestra realidad. Tenemos un nivel medio alto, podemos ir con mucha gente a unos Juegos Olímpicos o un Mundial, pero nos falta un poquito los 3 o 4 que otros países tienen, que son los que suben al podium y te dan más visibilidad, ¿no? Esta jornada me ha parecido muy interesante, además poderla compartir con todos mis compañeros y de haber podido hacer un entreno con Ramón Cid, que es el entrenador de una de mis referentes, como es María Vicente, y ha sido muy importante para mí porque he podido aprender muchas cosas interesantes y ojalá repetir cuando podamos. Yo creo que jornadas como estas sirven mucho tanto a atletas como a entrenadores, porque yo creo que hemos aprendido muchas cosas que no se nos suelen contar y sobre todo con gente tan experimentada como Ramón Cid, por ejemplo, pues que nos ayudan a seguir mejorando y a seguir creciendo, y sobre todo aquí en Baleares, que a lo mejor no tenemos tanta exposición como otras zonas de la península, pues yo creo que este tipo de cosas pues nos hacen crecer, tanto personalmente como en el atletismo, porque estar con gente con la que no has estado antes también yo creo que nos ayuda al conjunto, ¿no? Porque a veces no estamos tan unidos entre los clubs y eso, y hacer cosas como esta, la cual estamos todos y nos colaboramos y ayudamos entre todos, pues yo creo que también sirve mucho, ¿no? para unir el atletismo en Baleares. La jornada en general ha sido una jornada muy técnica, hemos hecho tanto ejercicios prácticos como un poco de teoría, y yo creo que nos van a ser muy útiles para mejorar tanto en la técnica como en la ejecución de los ejercicios, y ha sido todo muy planificado, hemos empezado por un calentamiento, ha sido todo muy interesante y me ha gustado mucho, la verdad. Yo creo que esta iniciativa que ha tomado es muy importante, ya que nos hace sentir escuchados, nos hace motivarnos, nos motiva más, y yo creo que es una cosa que se valora mucho desde la Federación Balear, ya que somos una comunidad que no siempre ha sido tan reconocida, y es muy útil tanto como para los atletas y como para los entrenadores para ayudarnos a mejorar mucho. Me parece muy bien porque así todo el mundo tiene la oportunidad de aprender cosas de diferentes comunidades autónomas y así podemos todos aprender lo que se aprende en la península o en otros sitios, y es muy importante eso también, aprender de diferentes entrenadores y diferentes perspectivas. Bueno, pues yo creo que es una muy buena decisión, ya que aprendes pues cosas que no sabías antes, y también que viene gente con muchísima más experiencia a lo mejor que otras personas, y nos vienen a ayudar y nos vienen a contar cosas y a contar experiencias. Yo creo que aparte de ser interesante, pues suma mucho a nuestra experiencia como atletas y como grupo. Hoy en Acomódate presentamos el sillón de relax modelo Max. Es el sillón con la máxima inclinación que consigue la posición de tabla invertida. Muy beneficiosa para la salud, mejora la circulación sanguínea y ayuda a relajar la columna vertebral. Apertura motorizada con botonera y cargador con USB y todas las telas para escoger. Las viviendas han sido diseñadas por el estudio de arquitectura e interiorismo Pop-Up, combinando a la perfección la arquitectura funcional tanto de sus fachadas como de sus interiores. La simplicidad del color blanco en gran parte de las superficies otorgan un estilo minimalista y moderno a las viviendas. Los espacios interiores cuentan con gran iluminación natural, grandes ventanales y paños acristalados. Varios modelos de vivienda a su disposición, con 3 dormitorios en una o 2 alturas.
¿Le apetece vivir en el centro de Santa María? Escuela Doblaje Baleares. Hemos abierto nuestras puertas en Palma. Somos la primera y única escuela de doblaje de Baleares. Damos una salida profesional directa al entorno laboral de la voz. Los más aptos entrarán automáticamente en castings. Horarios flexibles, atención personalizada. Buscamos crear escuela, crear una cantera de voces y que no tengas que dejar tu hogar para hacer lo que amas. Ahora, aquí tienes tu escuela. Escuela Doblaje Baleares. Después de semanas de duro trabajo, de mucha disciplina, llega el día de la competición y ese día te lo tomas con muchísima ilusión. Ahora realmente el trabajo duro ya está hecho, ya solo queda lo más fácil, que es recoger el fruto de todo lo que has sembrado. Ahora bien, no tienes que cegarte con tanta ilusión y tanta motivación y que cometas errores muy comunes. Te voy a dar 3 consejos para el día de la media maratón. El primer consejo que puedo darte es respecto al ritmo. En pruebas de fondo, el ritmo inicial es vital, o sea, no es cómo se sale, sino más bien cómo se llega. Seguramente tú en tus entrenamientos ya sabrás el ritmo que tienes que llevar, pero ese día, que seguramente con el efecto de la supercompensación, con que estén por allí tus amigos, tus familiares, el ambiente de la megafonía, todo eso puede hacer que tú cometas el error de salir más rápido de lo que deberías. Y esto en una prueba de fondo se paga. Por lo tanto, ten cuidado con el ritmo inicial. Otro consejo importante que voy a darte es el tema de la hidratación. Es importantísimo. Al igual que el ritmo, la hidratación en carreras de fondo es vital. Mi consejo es que bebas. Bebe en todos los avituallamientos, bebe agua y vas bebiendo las bebidas isotónicas que te ofrezca la organización. Claro, puede suceder 2 cosas, que te salga un día caluroso, con mucha humedad, entonces te aconsejo que bebas más, bebe más cantidad y si es necesario coges la botellita y te la llevas varios cientos de metros y vas bebiendo a pequeños sorbos. Pero ¿qué pasa si el día es un día frío y que tú tengas menos sensación de beber? Pues mi consejo es el mismo, sigue bebiendo, bebe en todos los avituallamientos, evidentemente bebe menos cantidad, aunque solo sea mojarte los labios, pero bebe algo. Porque en pruebas de fondo, cuando uno tiene la sensación de sed, esto es síntoma de que ya se ha iniciado el proceso de la deshidratación. Y cuando uno se deshidrata en este tipo de pruebas, tiene consecuencias fatales. Fatales me refiero a tema de resultado o incluso de abandono. Y el tercer consejo importante que puedo darte es que disfruta la carrera, disfrútala, pero también peléala. A ver, si has salido a un ritmo exigente, a tu ritmo, porque es el ritmo que tienes que llevar, seguramente cuando llegues a la parte final estarás sufriendo, porque sufre todo el mundo, porque nos faltan las energías y estamos sufriendo. Y seguro que te viene a la cabeza la idea de abandono. No lo hagas, no abandones la prueba, porque ese dolor que te puede causar el abandono lo puedes llevar consigo varios meses, más que si en la última parte de la carrera hubieras decidido terminar esos 3-4 kilómetros que te quedan, aunque sea a menor ritmo. Ojo, cuando digo esto, siempre pongo por delante la salud, es decir, estoy refiriéndome a temas de cansancio. Mira, espero que estos consejos que te he dado puedan servirte para que tengas una memorable carrera en tu vida, una memorable media maratón. En Recupérate, Centro de Fisioterapia y Rehabilitación Física,
Cuidamos de la salud del atleta ofreciéndole un trato personalizado y especializado. Acompañamos a nuestros deportistas y pacientes tanto en la conquista de los logros como en la recuperación de sus patologías, utilizando las técnicas de fisioterapia más apropiadas en cada situación, así como los entrenamientos personalizados mejor adaptados. El sentido común y la comunicación con nuestros pacientes es nuestro primer objetivo y la base de nuestro método, complementando con la tecnología más efectiva para que la vuelta a las actividades del día a día sea rápida y segura. Nuestra baza es la exclusividad en el trato de las personas con las que trabajamos. Ponte en las mejores manos con profesionales expertos en el deporte que te ayudarán a alcanzar todas tus metas. Es difícil establecer unos primeros síntomas. Lo más común es hacer caso a las sensaciones del organismo. Primero, hay problemas que son frecuentes en los atletas que se exigen a sí mismos, aunque no sean atletas de élite deportista, son problemas de anemia. Entonces uno nota una sensación mayor de cansancio de lo habitual. Esa sensación de cansancio de lo habitual se suele acompañar de sensación de que el corazón va excesivamente rápido para lo que habitualmente estamos acostumbrados. Entonces, en general, esos suelen ser unos primeros avisos que hay que buscar algo que está causando ese cansancio que antes no teníamos y que ahora tenemos. Luego, cuando aparecen otro tipo de problemas, como pérdidas de conocimiento, mareos, dolor en el pecho, es cuando tenemos que consultar con nuestro médico, porque pueden estar surgiendo y a medida que pasen los años, ya lo hemos dicho antes, pueden aparecer enfermedades nuevas que son enfermedades asociadas al aumento de la edad, y esas enfermedades se pueden detectar, prevenir, tratar, y desde el punto de vista de cardiología ya no nos planteamos el tratar las enfermedades del corazón para que una persona siga viva, sino que nos las planteamos tratar para que pueda seguir haciendo la vida que le gusta, pero adaptado a su nueva situación. Nunca convertir a una persona deportista en alguien sedentario, sino que al que le gusta correr, al que le gusta montar en bicicleta, lo pueda hacer de nuevo y con las medidas de precaución suficientes como para que eso no le cause problemas, sino que al contrario, hecho con precaución y habiendo tenido un problema del corazón, ese deporte salud, a lo que le va a ayudar es a poder seguir haciendo deporte, y le va a ayudar a sentirse mejor. Y el efecto que tiene ese deporte salud no extenuante, evitando la extenuación, es tan bueno el efecto que tiene ese deporte, insisto, deporte salud, tanto a nivel anímico como a nivel físico, como muchos de los medicamentos. Ya digo, es tan bueno como muchos de los medicamentos que les damos a una persona que está enferma del corazón. Es decir, en la cardiología de hoy no se busca solucionar exclusivamente el problema, se busca que la persona pueda volver a hacer una vida razonablemente normal. Ahora, dentro de lo que es una vida normal, a mí cuando alguien me dice, yo he tenido una persona que ha tenido un infarto, me dice, pues ahora quiero hacer un ultra trail de 100 kilómetros, yo siempre le diré, no lo hagas. Un maratón, le diría, piénsatelo mucho y ve despacio. En cambio, un 10.000, pues ve, disfruta, corre a tu ritmo. Si estás cansado, ve más despacio. Si estás muy cansado o si no te encuentras bien, te paras. Si no, vas caminando un rato y disfruta de ponerte una ropa de deporte y de practicar ese deporte. Si ese día no te sale bien, al día siguiente te saldrá bien. Pero el deporte, por poner un ejemplo a lo mejor es un poquito tonto, pero yo incluso a las personas que han tenido problemas de corazón
Le digo que el caminar, el correr, el montar en bicicleta, el nadar, es como una pastilla que no viene en una caja. Cuando lo sigues haciendo después de haber tenido un problema del corazón y lo haces de forma guiada y de forma tranquila, es como un medicamento más a todos los que ya estás tomando. No hace más que ayudarte. Ahora, dentro de unos límites. Si excedes esos límites, que tienen que ser los que te recomiende la persona que te está llevando de tu enfermedad, si excedes esos límites, pasas del campo del deporte de salud a poder volver a desencadenar una enfermedad. Siempre lo he tenido claro, que para conseguir mis objetivos solo hay un camino: entrenar, entrenar, entrenar. Entrenar duro, con constancia y con actitud positiva. Pero después, nunca me olvido de practicar el entreno que no se ve. Acomódate. Yo empecé con 5 o 6 años y empecé aquí en Mallorca, no nací aquí, pero me fui a vivir a Madrid con mis padres y empecé allí en el Atlético Getafe, que es un histórico del atletismo nacional. Y empecé allí con 5 o 6 añitos. Y allí era un poco intermitente, porque tanto hacía siempre atletismo que luego me iba a otro deporte, me iba a portero de balonmano, volvía al atletismo, porque mi hermana mediana sí que hacía atletismo. Y volví, también me fui al baloncesto, volví al atletismo, y tuve también otros pinitos en el fútbol, pero siempre volví a mi deporte, que era el atletismo, y a la velocidad sobre todo. Y así es como empecé hasta los 13 años. Allí en Getafe tengo algún recuerdo, por ejemplo, una histórica del 400, los que ya peinan canas a lo mejor se acuerdan de ella, que era Pilar Gallardo, y su máxima rival era Montse Pujol. Eran dos referentes del 400 y 400 vallas y 800 en España. Y en Madrid estaba eso, Pilar Gallardo y su marido. Y eran el grupo que entrenábamos allí en Getafe. Y eran los primeros entrenadores, el primero que tuve. Luego ya en Mallorca ya tuve diferentes entrenadores. Mi primer referente fue Pedro Cartes. De todos tengo muy buenos recuerdos. Pero en San José Obrero, Pedro Cartes a mí me marcó mucho, como el resto. Y luego él fue el que me propuso de cambiar y de probar con Polo Puertas. También fue una etapa muy corta, pero la verdad es que tengo muy buen recuerdo de entrenar con Polo. Y a continuación ya fue decisión mía, aquí ya fui yo quien decidió, y pasé a entrenar con el grupo de Manuel Blanco, que todavía mantengo amistad con la mayoría de compañeros míos del equipo de Manuel Blanco. Fue un equipo mítico. Estábamos allí, pues, gente que la conoce todo el mundo: Toni Peña, Mateo Cañellas, Alex Studer, Sito Sala, no me quiero olvidar de nadie, José Manuel Ballesteros. Estábamos allí una gran cantidad de atletas, Vicente Vergara, había un grupo que estaba muy bien. Y Quique Izcue también, todos con ellos mantengo muy buena relación. Y al final, antes de irme a estudiar INEF, estuve entrenando con Félix Moreno, que también es un señor del atletismo. Ya os digo, de todos los entrenadores que he tenido tengo un gran recuerdo. Pedro Cartes, Polo Puertas, Manuel Blanco y Félix Moreno, antes de ya irme a estudiar a INEF. Y allí el último entrenador que tuve, pero ya estaba retirado, aunque era joven, ya entrenaba, me dedicaba sobre todo a estudiar y trabajar. Y allí tuve a un entrenador que se llama Quinerta, que ahora su hijo corre mucho, que es un corredor de 400 muy bueno. Y el otro también tiene Arnau Herta. Y fue el entrenador que tuve en la etapa de Lleida, pero ya entrenaba un poquito para mantener la forma. Estos son básicamente los entrenadores que he tenido. En las etapas iniciales
hacía 60 y 100, pero rápidamente Pedro Cartes me enfocó hacia el 300, que corríamos en las pistas de campos de tierra. Y a mí se me hacía eterno, para mí era la maratona, correr un 300. Ya no os digo nada si corría un cross, para mí era eterno. Ya en la etapa junior, porque juvenil no existía, ya probé el 200 y algún pinito en 400, que al final fue en la prueba que me quedé, en el 400. En algún campeonato de España de por clubs, alguna vez participé en el 800 y también hice alguna incursión en el Milky, en alguna milla, pero básicamente mi prueba siempre fue el 400, fue donde yo me encontraba más a gusto, aunque también sufría más. Destacar alguna carrera, muchas, pero por ejemplo recordar cuando subimos a primera división en el campeonato de autonomías, la única vez en la historia que Baleares subió a primera, que creo recordar que fue en Andújar, y aquella selección fue mítica, y allí corrí el 400, que fue mi especialidad, y corrí con un olímpico que se llamaba Ali Casbane. También recuerdo la inauguración de Príncipes de España, creo que fue en el año 86, correr con Cayetá Cornet fue increíble, con José Alonso Valero, fue una carrera alucinante, y donde realicé mi mejor marca, que fue la Nocturna de Alcalá, que fue después del Campeonato de España Junior, y allí pues correr en 48-60 la verdad es que fue para mí alucinante, porque estaba todavía en edad junior. La verdad es que correr en tierra lo cambiaba todo, porque tenías unos clavos larguísimos. Me acuerdo que incluso en campos el palo del córner estaba en medio de la calle 1 y estaba el agujero hecho y tenías que tener cuidado porque te podías meter el pie dentro del agujero donde se iba a meter el poste del córner cuando se jugaba por las tardes. Y el primer 400 también tengo un recuerdo bastante cómico, porque fue en San Fernando y te tocaban la campana, porque como solo tenía 300 metros tenías que correr 100 metros y al paso por meta te tocaban la campana en un 400 al aire libre. Y la verdad es que el tiempo horrible, creo que corrí como en 57 segundos o algo así. Pero la verdad es que correr en tierra lo cambiaba todo, la técnica de carrera. No sabíamos correr en pistas sintéticas. Cuando nos íbamos a los primeros campeonatos de España a Vallehermoso, a correr ahora a Madrid, que ahora se ha remodelado y ahora es una pista maravillosa, pero cuando corríamos nosotros en Vallehermoso no sabíamos correr. Estábamos acostumbrados a hacer la fuerza en tierra, y cuando corríamos en pistas que le llamábamos tartán, porque era un material sintético que era una especie de bolas granuladas, no es como ahora, que es como una alfombra, y no sabíamos correr. Entonces hacíamos mucha fuerza y realmente no transmitíamos nuestra fuerza a la pista y hacíamos incluso peores tiempos. Yo en aquella época, cuando corría en material sintético, empeoraba mis marcas que en la tierra, porque yo ahora de memoria creo recordar que corría en 37.8 manual en campos en una pista de tierra, y cuando me iba al sintético creo que no bajaba de 38, ¿vale? Cuando lo normal hubiera sido hacer 36 algo si venías de la tierra. El atletismo actual en Baleares, pues seguimos teniendo problemas de número de pistas. Estamos en el año 2020 y todavía no tenemos una pista en lo que es la ciudad-ciudad. Fue una lástima que al tener la pista allí en San Fernando no se hubiera podido mantener. Seguimos teniendo la única pista de referencia, está en un polígono industrial, que aunque esté bien conectada por metro, pero esto siempre marca, tener una pista en la propia ciudad ayudaría mucho. En cuanto a cantidad de entrenadores, hay más que nunca. Ahora se están haciendo niveles 1, nivel 2, nivel 3, cada año hay promociones, cosa que antes había un curso de monitor nacional que se llamaba cada ciertos años. Y ahora la verdad es que las jornadas de nuevos entrenadores son continuas. Es una de las partes positivas, yo pienso, que es de la crisis. Desde la crisis del 2007-2008, la gente se empezó a buscar su forma de vivir, y gente que no encontraba trabajo vio en el mundo del deporte y en el mundo del atletismo que podía ser una salida para tener un grupito de entrenamiento. Yo recuerdo que hace años nadie cobraba por entrenar, y cuando los primeros entrenadores, yo recuerdo que Josema decidió que podía vivir de esto, a todos le tildaban de loco, y al final él demostró durante años que ha podido vivir de su sueño, ¿vale? De uno de mis mejores amigos. Y por lo tanto el atletismo yo pienso que tiene muy buena salud en cuanto a número de entrenadores. En Ibiza siempre se ha hecho muy buen trabajo,
en Menorca también, y en Mallorca, siendo la isla más grande, yo pienso que cada vez hay mayor número de entrenadores, y en las horas escolares en Príncipes de España se siente el número de atletas que existen y que hay. Nos falta, a lo mejor todavía nos falta cantidad dentro de la calidad. A lo mejor yo pienso que tenemos a lo mejor una persona que brilla en una prueba, pero no tenemos número 2 o número 3. Y va un poquito por épocas. En una época, en el medio fondo había una calidad increíble y había, yo recuerdo que había Serie B, Serie C, Serie E en 1500, y es que yo he llegado a ver corredores en 3.56, que no quiero decir el nombre, que casi no eran conocidos. Actualmente es verdad que tenemos algunas figuras, pero detrás de la figura falta que los finalistas, que los 8 primeros de cada prueba, pues tengan un nivel a nivel nacional. En cambio, va un poco por épocas. Ahora hay sectores que gozan de una gran salud y también hay que reconocerlo. Por lo tanto, es un poquito, la idea sería que por comunidades pues consiguiésemos tener una gran salud en todos los diferentes sectores, carreras, saltos y lanzamientos. Ahora ya os digo, ahora yo creo que se han tornado un poquito las tornas. El atletismo es la base de la mayoría de deportes, es correr, es saltar, es lanzar, que es la base cuando haces baloncesto, cuando haces fútbol, cuando haces voleibol. Al final todo se basa en saltar, correr y lanzar un objeto, un balón, o en este caso un artefacto. Y yo pienso que el atletismo es volver a los orígenes, es el deporte más natural, y yo pienso que los niños se deben iniciar en este deporte sin especializar, ¿vale? Porque ya llegarán especializaciones posteriores, haciendo un entrenamiento en pirámide, haciendo un trabajo al principio muy global, y ir trabajando de manera más específica en etapas posteriores. Y un atleta joven, el problema que tenemos los amantes del atletismo es que el atleta que es bueno, el deportista que es bueno para todo. Entonces, yo lo veo en el instituto, lo veía en el colegio, el deportista que es bueno, este es bueno para fútbol, puede ser bueno para básquet. De hecho, yo creo que el banquillo de la tercera división balear está repleta de grandísimos atletas que podría haber sido, no han sido porque ni lo saben o no han fomentado este deporte. Yo pienso que el atletismo crea unos valores que podemos fomentarlos, y si conseguimos mediante actividades lúdicas que ese niño que es bueno para el resto de deportes no se vaya a otras disciplinas y se quede en la nuestra, sería un gran logro. ¿Y cómo conseguir que los padres no se aburriesen? Pues cada vez se está trabajando en ello, pero yo pienso que la duración máxima de una competición debería ser lo que dura un partido de fútbol. Un partido de fútbol dura 90 minutos. Y si conseguimos que el niño esté motivado y los padres estén motivados, pues tendremos un combo para que este niño pueda continuar en las actividades. Aunque es difícil luchar contra los deportes reyes. Es difícil luchar contra un fútbol, un baloncesto y otros deportes donde la pelota y donde la parte social tiene una parte muy prioritaria. Para mí atletas son todos, porque si solamente consideramos atleta aquel que gana, correría solo. Entonces yo pienso que tenemos que entrenar tanto para, evidentemente, el que consigue medallas, el que consigue mínimas nacionales, el que consigue salir en lo alto del podio, el que sale y tiene repercusión a nivel mediática, este va a ser un foco de atención para que el resto de niños practiquen ese deporte. Un Toni Peña o un Mateo Cañellas fueron unos iconos para que muchos atletas luego realizasen este deporte. Eso sí, eso evidentemente que comulgo con ello. Pero yo pienso que el atleta, todo el mundo tiene derecho a explotar sus facultades. Y a tu pregunta de si el atleta se hace o nace, pues el de resistencia yo creo que se hace. Pero si tú tienes un burro, con el tiempo, aunque lo entrenes, tendrás un burro entrenado. No tendrás un pura sangre. Para tener un pura sangre y que sea un campeón, ya tiene que nacer pura sangre. Eso es cierto. Y el velocista se suele decir que nace. Y de la misma razón. Todo el mundo puede trabajar la velocidad, sobre todo trabajando en la parte de fuerza específica de la velocidad, pero
a nivel genético, a nivel de fibras, el velocista pues tiene un componente genético, pienso, superior al corredor de resistencia. De hecho, hay gente que llega a hacer marcas, no digo de campeonatos de España, pero marcas aceptables con el paso de los años, a base de ir trabajando la resistencia. ¿Qué opinión tengo sobre el atletismo veterano? Pues que tienen que tener también su espacio. De hecho, estamos en un mundo global, estamos en un mundo que tiene que haber ofertas para todo tipo de edades, pero tampoco tenemos que perder el norte. Tenemos, sobre todo, yo creo que a nivel de ayudas, a nivel de promoción, no tenemos que olvidar que donde se debe poner más énfasis en las ayudas. Con esto no quiero decir que no se le ayude al deporte veterano, ni mucho menos, pero no tenemos que olvidar que el deporte veterano está muy bien, además te suele coger en una edad en que a nivel de niños, a nivel de hijos, ya a lo mejor ya has salido de ciertas edades escolares, a nivel laboral a lo mejor ya has resuelto parte de tus problemas económicos y tienes más tiempo para dedicártelo a ti. Y en ese tiempo yo pienso que es muy enriquecedor poder dedicar a tu deporte, retomar un poquito tu disciplina y no olvidar siempre que sobre todo lo hacemos por la parte de salud. Y sin olvidar pues eso, las revisiones médicas y tener en cuenta que a lo mejor nuestra cabeza es de la de aquel atleta de 400 que tenía 18 años, pero el físico no lo es. Y entonces esto puede provocar una serie de lesiones que no tenemos que olvidar, que sobre todo lo hacemos por salud. Que luego vienen las medallas, que luego vienen los campeonatos, perfecto. La parte social, de irte con los amigos, de cierta edad, todo esto, el reconocimiento a nivel social, todo esto está fantástico. Pero no hay que olvidar que sobre todo a cierta edad no tenemos que dejar de banda sobre todo el tema de la salud. Las revisiones médicas son imprescindibles porque nosotros tratamos con personas, los profesores, los entrenadores, tratamos con atletas que exteriormente podemos pensar que están bien, pero por dentro no sabemos cómo están. Necesitamos una verificación mediante una revisión médica, una revisión a nivel cardíaca, mediante un electrocardiograma, mediante un ecocardiograma, una prueba de esfuerzo. No siempre hay que ir a la prueba de esfuerzo. Como me dijo un cardiólogo de reconocido prestigio, Alberto Berna, que trabaja con el doctor Bonin, que es una referencia mundial, no siempre hay que ir a la prueba de esfuerzo. Mediante un ecocardiograma ya te da una información, mediante un electrocardiograma te da una información, y luego si hay que llegar a la prueba de esfuerzo se llega. Pero yo creo que es muy importante poder saber cómo está esa persona a nivel orgánico, a nivel fisiológico, para luego poder, porque el atletismo es la búsqueda de los límites, el límite de la fuerza, el límite de la velocidad, el límite de la resistencia. Y cuando tú buscas el límite de cualquier disciplina deportiva, podrías tener problemas a nivel de salud. Y esto, si unimos la variable edad, pues tenemos un combo pues, que puede llegar a ser peligroso. A cierta edad, yo no soy médico, evidentemente, pero yo podría decir aproximadamente que a partir de los 40 años casi que recomendaría una revisión médica cada 2 años, y en edades de iniciación también lo recomendaría, a lo mejor cada 4 años, cada 5 años. Cada vez más los clubs trabajan con equipos multidisciplinares, donde tienen médicos, donde tienen fisio, donde tienen entrenadores, donde tienen entrenadores de diferentes niveles e incluso psicólogos, ¿vale? Algún psicólogo deportivo con la importancia que tiene en el mundo del deporte la cabeza. Eso es importantísimo. ¿Cuántos atletas hemos visto que la cabeza es lo que les falla, ¿vale? Que eran grandes entrenadores, pero no de entrenar. No de que sean entrenadores, sino grandes personas que entrenan, pero muy malos competidores. Y esto era porque le faltaba la cabeza. En mi época, igual, no me acuerdo muy bien, pero no recuerdo que tratásemos el tema de la nutrición. Nosotros nos dedicábamos a entrenar y lo único que mirábamos casi que era la báscula. Sabíamos que si estaba más delgado era más rápido. Entrenase velocidad o entrenase lo que fuese. La báscula mandaba mucho, en cualquier disciplina, sobre todo saltos y en mi caso correr, en el caso de correr. Y no tengo yo recuerdos, o a lo mejor me equivoco, pero de que nos dedicásemos un poquito o que me preparasen desde el punto de vista de la nutrición. Se hablaba siempre del tema de
de llevar la alimentación saludable, pero tampoco sabíamos qué significaba eso de saludable. En los tiempos actuales yo creo que es fundamental la parte de nutrición, no solamente para entrenar más, sino para recuperar mejor. Es muy importante todo el tema, no solamente del entrenamiento, sino del post-entrenamiento. Si un atleta no tiene bien las reservas, pues será más propenso a la lesión, no podrá sacar, al final, correr, que era mi especialidad, y el atletismo todo necesita energía, sistemas de energía, ¿vale? Desde un sistema mediante otros sistemas, pero todo es energía. Y la verdad es que la alimentación y la nutrición yo pienso que es básica, no solamente para sacar tu mejor rendimiento, sino para evitar luego lesiones y para recuperar mejor. Para mí entrenar es acompañar y como me dijo un entrenador en Ibiza, no te cargues lo que la naturaleza ha creado. Esto es fundamental, ¿vale? Yo al principio, cuando acabé mi parte universitaria, no quería directamente entrenar. Yo al principio quería volver a ser atleta. Tenía más tiempo, pues empezaba a tener mis ingresos y yo quería volver a ser atleta. Pero mis inicios como entrenador fue en San José Obrero, que unas horas eran de docencia y otras horas me tenía que encargar de la escuela, y con mucho gusto, de la escuela de atletismo de San Josep Obré. Y entonces no tenía tiempo para trabajar de profesor y entrenar gente y volver a ser atleta, y así es como me puse a entrenar gente. Y una cosa lleva a la otra, empecé a tener muchos niños en San Josep y entonces ya me volqué en el mundo de entrenamiento. Ya también hice cursos como profesor de aquí de la federación, dando los cursos de entrenador, cuando se llama Monitor Nacional de Atletismo. Y entrenamiento, para mí entrenador es acompañar a una persona. Le haces de psicólogo, le haces de chofer. Con el tiempo también he aprendido que te tienes que apartar un poquito. Yo me implicaba demasiado y a veces es un vínculo tan estrecho entrenador-atleta que luego cuando ese atleta por H o por B pasa el verano y cambia de disciplina o cambia de entrenador o lo que sea, la verdad es que te duele mucho. Y pienso que con el tiempo sigo equivocándome, pero me he intentado ser cada vez más frío, no con la relación con el atleta, pero sí tú eres el atleta, yo soy el entrenador, yo voy a hacer todo lo posible para que tú rindas, pero que la implicación a nivel emocional no sea tan elevada porque al final te llegan a hacer daño. Competir se compite en un patio de un colegio, compites en un parque infantil. Yo pienso que la competición bien encauzada es positiva y es educativa. Competir ya pensando en mínimas, campeonatos de España, lo que llamamos competir ya pensando en unos objetivos, ya sobre todo de marcas y esto, cuanto más tarde mejor, ¿vale? Porque de hecho hay un estudio de la Federación Española de Atletismo de medallistas en categoría cadete que luego llegan a ser medallistas en categoría absoluta y es muy pequeño. Por lo tanto, lo que tenemos que intentar es que no perder a ese atleta, captarlo y cocinarlo a fuego lento. Es difícil, porque si lo cocinas a fuego lento, el atleta no va a conseguir unos resultados a corto plazo y conseguir que entienda que sus máximos resultados tienen que ser en edad adulta, que tienen que llegar a sus 24, 25, 26 y que cuando tenga sus parámetros de fuerza, de velocidad, de resistencia más desarrollados es cuando se puede sacar el máximo rendimiento. Es complicado, porque el atleta siempre quiere destacar ya, no ve el más allá, ve el campeonato, ve que quiere ir al campeonato de España cadete y quiere ir ya, es algo inminente. La presión de los padres, ¿vale? Que ven que un niño está corriendo con unas marcas que el año pasado no corría y el mío no, ¿qué podemos hacer? Y es complicado. Yo pienso que el deporte, hasta categoría podríamos decir cadete, tiene que tener sobre todo una vertiente educativa. Pero claro, tienes que saberlo conjugar, porque si eres demasiado educativo, pero ese atleta no saca ninguna marca, pues el atleta se tira. O se tira al entrenador del vecino, ¿vale? O se tira a otro deporte, ¿vale? Y al final tú quedarás pues como que le has dado unos valores a ese niño, pero al final el que le ha sacado el jugo o
las marcas es otro. Y al final, con los años, parece que tú no has hecho nada, cuando realmente has creado unas bases. Tenemos atletas a nivel mundial de Baleares, que sus entrenadores iniciales casi no se les recuerda. Y es esa persona que les llevaba por todas las competiciones escolares, que le hacía de su papá, era su papá en las competiciones, ¿vale? Y al final, ¿quién se lleva los méritos? Pues aquel que consiguió la medallita, que está muy bien, pero aquel que consiguió la medallita, no aquel campeonato de España, aquella campeonato del mundo, en aquel campeonato de Europa, en aquella gran competición a nivel mundial. Y no tenemos que olvidarnos de que gran parte de esos logros los tuvieron sus entrenadores de inicio, porque como mínimo no se cargaron lo que la naturaleza dio. Ganar solo gana uno, y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, teniendo en cuenta que solamente gana uno, eso significa que la mayoría de veces todos perdemos. El segundo está muy bien, pero es el primer perdedor. Entonces, yo pienso que tienes que entrenar donde tu máximo objetivo tiene que ser sacar el mejor atleta que llevas dentro, ¿vale? A ver, esto puede quedar muy filosófico y al final el atleta lo que quiere es ganar aquella medalla, que subir a lo alto del cajón y ya está. Pero yo pienso que de una derrota se aprende más que de una victoria. Y vamos a perder muchas veces. Entonces vamos a aprovecharlo, es una oportunidad para ver qué cosas podemos mejorar, qué cosas podemos aprender de estas mini derrotas que nos va dando las competiciones. La clave del éxito a nivel deportivo es una mezcla, es una conjugación de muchísimos factores, ¿vale? Tiene que estar, me olvidaré seguro que de alguno, pero tiene que estar la genética, tiene que estar el entrenador, tiene que estar la familia, tiene que estar la suerte, tiene que estar la parte económica, que esté resuelta, tiene que estar la parte de nutrición. Es que hay una conjugación enorme para que ese atleta pueda en aquella parte de adolescencia, las amistades de este atleta, la parte psicológica, aquel atleta que vale una cosa pero saca otra cosa, y al final, si lo conjugas todo, a veces sale un resultado y sale una marca de gran renombre. Y al final, todos los atletas, hagan las marcas que hagan, al final todos somos personas. Y al final, estas marcas o este triunfo o el sacar lo mejor de ti a nivel de cronómetros o a nivel de centímetros en una prueba de salto, carrera o lanzamientos, al final tienes que sacar también lo mejor de ti a nivel de persona. Y yo pienso que los valores que fomenta el atletismo, de sacrificio, de saber estar, de socializar con el resto de atletas, de ver los fracasos, de ver las derrotas, de ver los triunfos, yo pienso que al final te forjan como persona. Y al final somos lo que somos uniendo los puntos anteriores. Yo soy lo que soy, para bien o para mal, uniendo lo que ha sido mi familia, lo que han sido mis amigos, lo que han sido mis entrenadores, lo que han sido las amistades de diferentes grupos, y esto forma lo que es el Quique actual, te guste o no te guste. Y yo pienso que las marcas pasan, pero las personas no. Y es muy importante al final poder pasear por tu ciudad y encontrarte a ex rivales, a ex compañeros, y que te valoren como persona. Es muy importante, yo pienso, que cuando acabes esta faceta a nivel competitiva, a nivel agonística, que te valoren de que en el fondo fuiste una persona valorada a nivel personal. También recuerdo que cuando éramos adolescentes, en las pandillas se les daba más valor lo que pensaba aquella persona que conseguía mejor marca, y no tenía sentido. No tenía sentido a lo mejor que para elegir la película, por decir alguna anécdota, tuviese más peso el que corría en 3.58 que el que corría en 4.10. ¿Qué tiene que ver la marca de 1500 con elegir la película? Pero al final, tanto el de 3.58 como el de 4.10 como el de 4.30, al final pues son compañeros, son ex amigos, y al final lo que ha quedado es la persona. Y nos hemos olvidado de si una persona corría en campeonatos de España, campeonatos de Baleares
o ganaba la carrera del pollo de su pueblo. Al final lo que queda es los valores, que es lo que tienen que dirigir el rumbo de nuestra sociedad.